Entonces, a la gloriosa revelación de Jesucristo, estamos en el capítulo 21 y vamos a ir a Hebreos capítulo 4 verso 14. Por favor, póngase en pie para leer Hebreos 4:14. Estoy completamente convencido que hoy no terminaré el mensaje, pero sé que no llegaré ni siquiera a lo que comenzamos la semana pasada, pero vamos a tratar de avanzar todo lo que más podamos. Dice así, Hebreos 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermosa la palabra, ¿no es verdad? Preciosa la palabra del Señor. Por favor, tome asiento, la palabra está completamente bendecida. Muy bien, estamos estableciendo y hemos establecido la importancia de la revelación de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida, porque esta revelación, y lo hablábamos hace un momento atrás, es importante el orden en toda, incluso la revelación es importante el orden. De hecho, la Biblia dice que la iglesia es edificada. Eso habla de un concepto, de una intención. Hemos establecido que Dios es intencional y se habla del Señor como un arquitecto y constructor. Por lo tanto, eso habla de orden. Eso habla de planificación. Nunca un arquitecto comenzará a construir si no tiene un plano, un proyecto. De la misma forma el Señor. Nosotros, de alguna forma, debemos entender que la iglesia a pesar de que es administrada por hombres, el gobierno y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y en este diseño que Dios tiene para la iglesia, Él trabaja edificando la iglesia. Siempre que usted va a ver la palabra el Señor conectada con la iglesia, se habla de la edificación. Y dentro de eso, muchas veces, y le digo esto con sinceridad, a veces al principio, de hecho del ministerio nuestro CFC, nosotros comenzamos un poquito al revés en algunas cosas. Yo recuerdo que diseñé un proyecto lleno de departamentos. Es parte de lo que normalmente las iglesias hacen, levantar departamentos y luego llenarlos con personas. O sea, uno levanta un departamento y busca luego a alguien que ahí lo pueda llenar. ¿Sí? ¿Me explico? Levanto el departamento social y busco a alguien que llene que tenga más o menos las características que pudiera ir ahí. En una iglesia se entiende que tiene que haber adoración, entonces levanto el departamento musical y ese departamento lo lleno, o ministerio, como usted quiera llamarlo, o pilar y todo lo demás, pero se van levantando departamentos y luego se van llenando con personas. Y de alguna forma vamos llenando esos espacios, pero ese método es incorrecto, inadecuado. He aprendido en el tiempo y lo que el Señor nos ha ido mostrando, y también la palabra del Señor que se ha ido revelando, que eso no está correcto. Es más, en gran parte de las iglesias muchas veces ocupan sistemas de votaciones para llenar espacio. ¿Te conoce iglesias así? Que hay que votar para llenar un espacio. Ese sistema creo que es uno de los más peligrosos, es hombre eligiendo a hombre. Y recuerde usted que cuando se utilizó la vida de nuestro Señor Jesucristo, soltaron al delincuente y mataron al Señor. Entonces, cuando se elige, y eso es por votación, eso daña mucho, porque el hombre eligiendo a hombre siempre va a fallar. Pero cuando nosotros hablamos acerca de esto, nosotros debemos entender que no debemos levantar ministerios y llenarlos con nombre, sino entender que la iglesia debe ser edificada por ministros levantados por el Señor y con dones que el Señor ha puesto sobre las personas, y sobre esos dones edificar la iglesia. Ponga atención a eso, porque hay una diferencia entre las habilidades y los talentos y los llamados y los dones. El talento es el esfuerzo humano de aprender algo y hacerlo bien. Usted va a hablar del talento, y mucha gente desarrolla un talento en su vida, pero eso no es lo mismo que un don. Un don viene con todo lo necesario para ser usado sin previa preparación. ¿Alguien aquí tiene un don?
¿Usted se entrenó en ese don? Usted sirve en ese don. Eso viene en un estado maduro. Ahora lo que debo hacer es afinar, avivar, potenciar ese don. Pero ese don ya viene para la edificación, viene preparado para edificar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto es muy distinto. ¿Cuál es la idea? El don es un regalo. Eso usted no quizás ni lo pidió y ahí el Señor se lo dio. El don es un regalo y eso está para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el don debe ser avivado porque a veces se va apagando. El don, pero nunca es, el don es irreemplazable. El don tiene una capacidad de sostenerlo. El don tiene la capacidad de edificar el cuerpo de Cristo. No es una habilidad, es un don. La habilidad debe ser aprendida y desarrollada. El don viene en un estado maduro para ya la edificación del cuerpo de Cristo. No es que usted dé dos palabras, no, usted fluye en ese don. Y cada uno que lo tiene también un don, una responsabilidad. Escuche bien esto, es importante que entonces cuando yo descubro a alguien con un don, sobre ese don yo puedo edificar un departamento. Ponga atención a eso. Y que usted dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, porque así tiene que ser edificada la iglesia. El don, entonces sobre los dones descansan los departamentos y los ministerios. Por eso cuando uno descubre un don dentro de la iglesia, ese don tiene la capacidad de sostener todo un departamento y toda la bendición de Dios y toda la gracia de Dios se sostiene sobre ese don y sobre ese departamento de la iglesia. Y se edifica así. Por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, a José, ¿usted cree que Egipto no tenía un gerente de finanzas? ¿Usted cree que Egipto no tenía un departamento de finanzas, de proyección, de mercadeo? Todo eso Egipto lo tenía, era experto en eso. Pero se encontró un don superior. Y ese don no era un don que como los que nosotros amamos de poder, de sanar. Eso está bien, esos son buenos, sino que era un don de administración. Y hemos establecido que cuando ese don, que es uno de los más importantes, porque escuche bien, no es que sean mejores, hablo de importancia. El apóstol Pablo dice, procurad los mejores dones. Hay dones que de pronto nos pueden ayudar, no solamente en la iglesia, sino hasta en nuestra casa. De hecho, usted pudiese sanar, pero si en su casa no hay nadie enfermo, ¿cómo se manifiesta ese don? Entonces usted puede decir, Señor, dame el don de sanidad, pero en su casa le aseguro que es mejor el don de administración que el don de profecía. Si usted pide el don de interpretación o de discernimiento de espíritu, usted puede determinar qué espíritu tiene su hijo, pero si no tiene administración, su casa se va a derrumbar. Ese es un don necesario que sostuvo a todo un imperio y a todo el mundo durante 14 años. Y sobre ese don se levantó un edificio, una administración completa. Entonces cuando yo trabajo, escuche bien, y el talento es necesario, es muy importante, pero el don debe ser trabajado en la base del carácter. Porque cuando un don no está sentado sobre el carácter formado de alguien, ese don es peligroso. Ve usted a Sansón con un tremendo don dado por Dios, una fuerza impresionante, pero operando en la venganza, operando en la mentira, eso faltó carácter allí. Entonces hay muchas personas que tienen dones preciosos, pero le falta sostener ese don en un carácter formado a la imagen de Cristo. ¿Me dice amén? Entonces la forma correcta para edificar la iglesia es identificar el don de una persona, sobre ese don edificar un departamento. De hecho, el apóstol Pablo le encarga a Timoteo y le dice, te encarezco que busques hombres fieles e idóneos. Ese es el modelo para edificar la iglesia, hombres fieles e idóneos, porque la fidelidad habla del carácter y la idoneidad habla de los dones, de las habilidades dadas por Dios para la edificación. Esas son las cosas de cómo la iglesia se debe ir edificando. Cuando nosotros hablamos de la edificación bajo esta revelación de Jesucristo, nosotros hemos establecido, y hace días atrás lo profundizamos un poco, la necesidad de la honra que Dios se merece y cómo Dios a través de la honra manifiesta todo lo que Él es y lo que tiene. Porque hemos establecido como un principio básico de nuestra vida que todo lo que yo no honro se aleja de mi vida y lo que honro yo lo acerco a mi vida. Dígame que no, si usted no honra a sus padres, ¿qué va a conseguir?
Y si usted honra a sus padres, ¿qué va a conseguir? Va a conseguir entonces un estado, lo mismo en el matrimonio. Si usted no honra su salud, si usted no honra el tiempo, si usted no honra la alabanza, si usted no honra la adoración, si usted no honra, honrar es dar un lugar, dar un valor. La palabra honra en su original quiere decir dale un valor, ponlo en una posición. Por eso honramos a Dios. La Biblia dice honra a Jehová en todo lugar. Escuche bien, esto es importante. Cuando nosotros hablamos de honra es muy importante, y déjeme decirle esto que quizás a alguno no le pueda caer bien, sobre todo quizás a las personas que no son de esta casa y puedan estar viéndonos después en diferentes canales de televisión, pero a veces se ha enfocado a que la honra es una ofrenda, la honra a la palabra, y algunos incluso dicen honra la palabra con una ofrenda. Por supuesto que la ofrenda también honra la palabra, pero en realidad la verdadera honra a la palabra no es un poco de dinero puesto en el altar. Si alguien lo hace, escuche bien, no critique al que lo hace, porque tal vez él sepa algo que yo no sepa. Quizás él sepa algo que yo no me ha sido revelado. Quizás él vea algo que yo no puedo. Si usted lo hizo o lo hace en el futuro o ve a alguien hacer, usted no tiene derecho a juzgar eso. Pero sí quiero decirle que la verdadera honra a la palabra es creer y obedecerla. Si usted quiere honrar la palabra, usted puede poner, escuche bien y lo voy a decir, y espero que la gente que luego nos ve no pueda malinterpretar esto, pero usted puede poner un billete en el altar y usted no obedecer la palabra, y eso es deshonrarla, porque usted no la honra con cuántos billetes ponga en un altar, usted la honra creyéndola y obedeciéndola. Esa es una honra a la palabra de Dios. Entonces, cuando amo la palabra la estoy honrando, cuando la busco la honro. Escuche bien, no hay problema, y quiero explicar un poquito esto porque no quiero dejarlo ahí dando bote y alguien lo pueda malinterpretar. No digo, a veces hay personas que cuando solamente conectan con promesas, que es impresionante cuando uno suelta una promesa de la palabra de Dios, la gente tiende a aplaudir y la gente tiende a veces a reaccionar a eso. Pero cuando se suelta una demanda sobre nosotros, incluso nos volvemos un poquito defensivos. Cuando uno comienza a corregir por medio de la palabra, la gente comienza a retraerse, ponen cara, dobla los brazos, levanta las piernas, no salen amenes, no se aplaude una corrección, solo se aplaude las promesas cuando algo toca. Y normalmente, y eso lo he visto no solo aquí, en todo lugar se da eso, cuando son cosas que yo estoy pasando y esa es una promesa, y no digo que no lo haga, es bueno, hágalo. Pero sí es importante entender que una de las cosas más importantes que el Señor tiene para nosotros es también la corrección. Porque la Biblia establece que el hijo que se ama es corregido. Porque si a mí no me importara lo que hace mi hijo, yo no lo corregiría. Pero como lo amo, lo tengo que corregir. El amor se manifiesta a través de la corrección. Si yo lo dejara hacer lo que usted quisiera hacer, en realidad no estaría operando bajo el amor. Usted se imagina que me diera a mí lo mismo, lo que mi hijo hiciera, lo que mi hijo comiera, si mi hijo se lava o no se lava los dientes. Cuando yo corrijo a mi hijo en el lavado de los dientes, no me estoy haciendo un favor a mí, le estoy corrigiendo a él para una dirección, para el cuidado de su futuro. Entonces a veces nosotros amamos más la promesa que la corrección, y ambas son necesarias. No digo que una es mejor ni mayor que otra, ambas son necesarias para nuestra formación. Entonces cuando nosotros estamos estableciendo la corrección del Señor, esa corrección nos tiene que orientar, que el Señor nos corrige por medio de su palabra para volvernos al lugar donde Él nos quiere tener. Porque muchas veces nos vamos desviando en el camino hacia lugares donde Él no nos llamó, lejos de nuestro propósito. Y una palabra de corrección nos viene a enrilar, nos viene a traer al camino una vez más. Y a veces esos golpecitos son necesarios. No, porque el Señor tiene cosas buenas para nosotros prometidas, y para alcanzar las promesas necesito la corrección para volver al camino donde opera la promesa. Entonces muchas personas están lejos de la promesa y creen y están completas, y escuche bien una palabra que usamos con mi esposa, a veces están sinceramente equivocados.
caminando en una dirección contraria, y Dios lo que hace es darnos ciertas palabras y correcciones con amor para volvernos al lugar del propósito, porque en el lugar, escuche bien, cuando nos alejamos del lugar donde Dios nos llamó, de la posición que Él nos puso, muchas veces terminamos en un lugar que Él nunca quiso que estuviéramos, y por eso viene la palabra de corrección a volvernos al lugar donde alcanzaremos y operaremos en las promesas de Dios bajo la cobertura de Dios. Es importante esto, entenderlo, que la cobertura más grande que usted tiene no es la de un hombre. Mucho se habla de cobertura. Estoy muy duro. Mucho se habla de eso. No hay problema. Tenemos hombres que nos cubren en oración. Tenemos mentores que cubren a personas. Pero la mayor cobertura que usted tiene es Dios. Y lo más triste es salir de esa cobertura, estar lejos de Él. No es que si usted se mueve del lado de un hombre usted pierde algo. Si usted rechaza la voz de Dios, si usted camina en una dirección contraria, usted va perdiendo. Es como la casa del Padre, había abundancia de pan, pero saliendo de ella se pierde ese pan, y a veces terminamos en lugares que Dios nunca quiso tenernos. Por eso la palabra profética, la Biblia dice en Corintios que la palabra profética exhorta, edifica y consuela. La palabra profética, la orientación no es la profecía que se me da solamente, sino toda palabra que sale de la boca de Dios viene a consolarnos, a exhortarnos y a edificarnos. O sea, la palabra te va edificando, la palabra también te va exhortando, y la palabra misma te va consolando. Es que la palabra profética, todo lo que sale de la boca de Dios nos edifica, pero también nos corrige y también nos consuela. Si esa palabra es la que Dios te da, entonces ámala, guárdala, aplícala, órala, reténla en tu corazón. Es importante retener la palabra. Por eso es importante, escuche bien, que cuando hablamos de la honra siempre está ligada a promesas. La honra puede sacar lo mejor que la gente tiene en lo espiritual sin que tú violentes nada. Escuche esto. O sea, usted no tiene que, él no pierde nada. Atención a esto. Cuando yo honro a la persona que yo honro, o lo que yo honro, no pierde nada, pero la palabra activa las promesas en mi vida. Ejemplo: tus padres no tienen que hacer nada para que a ti te vaya bien. Tus padres no tienen que hacer nada para que tus días sean alargados. De hecho, y aunque quisieran, no pueden. O sea, tus padres no pueden cumplir una promesa que solamente da Dios cuando se activa la honra. No sé si me explico. O sea, ellos no pueden hacer nada y no disminuyen en sí mismos, porque lo que genera que la promesa se active es creerla y obedecerla. Eso activa cuando el Señor dice, y usted entiende en el pasaje donde estoy: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tus días sean alargados sobre la tierra. Tus padres no tienen que hacer nada para que esas promesas se activen. Ellos solo deben recibir tu honra, y tu honra, en obediencia a la palabra, activa la promesa. Ellos no pierden, ellos no hacen esfuerzo. Es más, ellos pudieran hacer todo lo contrario para que tú seas bendecido y alargado tus días, pero la palabra activa la promesa. La obediencia que tú tienes a la palabra a través de la honra activa la promesa. Debes entender lo siguiente: puede ser que tus papitos lo hicieron bien o lo hicieron mal. Eso es un tema de cada uno, la historia de cada uno, el historial de cada uno. Pero eso no cambia nada, porque y déjame traerte luz a esto, porque hay muchas preguntas en esto que me hacen constantemente en relación a padres que se portaron demasiado mal. Y usted tiene que entender que la honra se activa por una razón. La honra se activa primero porque es un requisito de Dios para honrar el canal por el cual yo vine. Ponga atención. El Señor no define que la honra debe ser de acuerdo a lo que ellos hicieron, si lo hicieron bien o lo hicieron mal, porque no hay forma de medir. Como no se puede medir, usted tiene que honrar el canal por el cual usted llegó. No se establece no más que eso. Escuche bien, yo debo entender que ellos fueron usados por Dios para que yo llegara. Ponga atención.
Ponga atención a esto. Porque ellos fueron un canal para que yo llegara a esta dimensión en un tiempo. No fueron ellos los que decidieron tenerme. No fui yo el que quiso llegar. Fue Dios el que diseñó mi vida para salir por los lomos de ellos, para que yo llegara a este tiempo. Y como no fueron ellos los que tomaron la decisión de tenerme, y no fui yo, fue Dios intencionalmente que me puso en un lugar, en un canal, y Dios quiere que honre su voluntad. Cuando yo honro a mis padres, yo honro la voluntad de Dios. Pónganme atención. Porque cuando yo honro a mis padres, yo honro la voluntad soberana de Dios de hacerme nacer en ese lugar. Y escuche bien lo que voy a decir. Porque no siempre ellos fueron la respuesta para mí. Es más, quizás ellos son los culpables de mis más grandes fracasos. Ellos son los culpables de las más grandes cicatrices en mi vida. Ellos pueden ser los responsables de gran parte de mi dolor y de todo lo que usted pueda contarme de la triste historia con sus padres. Pero tal vez ellos no son la respuesta. Pero al llegar Cristo a tu vida, tú eres la respuesta de Dios para ellos. Y se aplica a través de esa honra. Yo no sé a quién le estoy hablando acá, pero sé que Dios está hablando. Y usted tiene que honrar. Es como, póngame atención a esto. Yo hace días atrás viajé a Temuco. Y yo he viajado a Temuco en avión, y he viajado a Temuco en bus, y he viajado en buses buenos, y he viajado en el que me viajé el otro día. No era tan bueno, pero no es culpa de nadie, solamente que había una sobredemanda y el bus no era bueno. Y eso me provocó frío. El tema es que yo, aunque sea muy bueno el bus que me lleva, yo no debo enfocarme en el medio, sino en el propósito. El propósito era llegar a un lugar, y llegué a ese lugar. Ahora, ¿cómo llegué a ese lugar? Hay miles de historias, pero yo no puedo enfocar mi vida en ese bus. Lo que debo ser agradecido por el medio que me llevó a ese lugar, pero en realidad el propósito no está en el bus, está allá en Temuco. Entonces usted llegó por diferentes medios, y tal vez la forma en cómo llegó a este día, llegó a través de un canal llamado Padres. Bueno el bus o malo el bus, usted llegó, y lo que Dios quería era traerlo, no solamente para Él poder encontrarse con usted, sino para que usted pudiera ser una respuesta a esa familia que necesitaba lo que Dios depositó en usted, con la razón para lo que lo envió. Quizás no entendió nada. Después busque el CD, repáselo, y se va a dar cuenta que ahí hay algo profundo. Le aseguro que va a encontrar algo ahí. Mire que yo, después de predicar, yo escucho mis predicaciones y digo, wow, ahí está, y anoto. Yo mismo me anoto. Es verdad, yo tengo mis apuntes de anoche. Anoche se predicó en la radio Temuco, y yo tengo mis apuntes de Temuco, porque sé que Dios me habla a través incluso de lo que yo digo. Por eso Jesús, cuando dijo, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, recuerden esa palabra. La palabra aborrecer, escuche bien ahí, es amar menos, no es desprecio. El que no aborrece a su padre. ¿Por qué el Señor habla eso? Porque no puedo amar más el bus que el propósito. Porque cuando usted enfoca su vista en el bus, usted se va a equivocar y va a ir a reclamar en todo el viaje. Y va a reclamar por ese bus, y le va a dar rabia, va a criticar todo. Pero usted no entiende que eso solamente es el medio. Es como que Elías está reclamando por los feos cuervos que le llevan la comida, cuando ellos solamente fueron el transporte de lo que Dios quería darle y cómo Dios quería alimentarlo. Entonces usted no puede estar toda la vida criticando el viaje. Usted tiene que llegar a un lugar determinado por Dios. Este tiempo, este lugar fue determinado por Dios en su ahora, independiente del medio en cómo llegó. Usted tiene que honrar, porque no fue su decisión. Usted tiene que honrar la voluntad de Dios por el medio que le trajo. Haya sido bueno, haya sido un borracho, se haya ido de casa, lo haya abandonado, como sea, fue el medio que Dios usó para traerle a esta dimensión. Entonces ellos no decidieron por nosotros, Dios decidió, y yo honro una decisión eterna de Dios. Y les digo, pero mírenme para acá, mírenme. Dios decidió qué padres tú ibas a tener. Eso no fue tu decisión, y ellos pudieron haberle hecho pésimo de mal.
Y eso también trabaja con nuestro corazón. Dios trabaja con nuestro corazón. Y Dios sabía que tú eras necesario. Si yo hago, escuche bien esto, póngame atención y sígame mirando. Si yo hago lo que tengo que hacer en este tiempo y en el lugar que Dios me puso, les aseguro que Dios se va a encargar de ustedes. En la medida que usted continúe criticando lo que le tocó, lo que vivió, lo que hizo, lo que sufrió, lo que el abandono, yo sé que Dios le está hablando fuerte aquí a gente, fuerte, fuerte, porque es la realidad. El diablo por ahí nos trabajó mucho. Pero en la medida que usted entienda que usted está en este tiempo y en este lugar haciendo lo que Dios quiere hacer, Dios se encargará de ti. Usted cumpla la palabra. Usted no diga, es que pastor, es que cómo. No, usted cumpla la palabra y Dios se encargará de sanar lo que tenga que sanar, de perdonar en usted lo que tenga que perdonar. Y les voy a mostrar a través de Cristo cómo la revelación de Cristo hace que hagamos cosas que nosotros no haríamos, porque usted no tiene, escuche bien, mire, usted no tiene la capacidad de perdonar a menos que Cristo revelado sea en usted, y como Cristo opera en usted y como Él perdona, usted puede perdonar. O sea, no puede usted perdonar si la revelación de Cristo no está en usted, porque la única forma que usted pueda perdonar es que Cristo opere en usted. No podemos hacer nada, escuche bien, nada de lo que Él hizo sin que Él habite en nosotros. Vamos a llegar a eso un poquito más adelante, pero le suelto esta palabra cerrando un poquito esto, que Él se encargará de sanar lo que tenga que sanar, limpiar lo que los demás ensuciaron. Por eso Él se encontró con nosotros en un momento de nuestra vida, conectó con nosotros, porque como Él nos puso en ese lugar, Él se encargará. Lo dije en alguna oportunidad, hay cosas que no se van a borrar de nuestra vida, que no pueden ser borradas, pero sí pueden ser sanadas, pero quedarán como un recuerdo. Hay heridas que quedan las cicatrices. Yo tengo aquí, usted no la alcanza a ver, pero yo tengo una de un diente ahí que una vez un compañero se pegó en esta mano. Me agarró a carazo las manos, y aquí tengo algo, una marquita pequeñita, y durante un tiempo me dolió hasta el hueso. Hoy día queda la cicatriz y el buen recuerdo de esa lucha que gané. ¿Está conmigo todavía? Entonces debo aprender a honrar el tiempo. Escuche bien esto. Es muy peligroso no honrar el tiempo, porque Jesús honró el tiempo y Él trabajó apresuradamente por la honra al tiempo. El apóstol Pablo enseña que debemos aprovechar bien el tiempo. El hecho de no aprovechar ese tiempo, me he encontrado en el cementerio con muchos casos de gente llorando sobre una tumba por no haber aprovechado bien el tiempo. La Biblia establece que nuestros días ya fueron contados. Dios sabe el principio y el final de nuestros días. Y míreme, aproveche bien el tiempo con la gente que usted ama, porque esa gente no le será eterna. Reciba eso, porque se nos olvida y lo recordamos justamente cuando ya no podemos hacer mucho. Pero si usted honra el tiempo que Dios le da, ¿cómo desperdiciamos el tiempo con la gente que amamos? ¿Cómo no valoramos ese tiempo que Dios nos permite? ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Luego reclamamos por no tenerlos, pero lo tuvimos y no valoramos el tiempo con ellos. A veces los padres sufren porque los hijos se van, pero no aprovecharon el tiempo que el Señor le dio, más de 20 años estando con una persona allí, sin pasar un tiempo de calidad. Por eso lo importante es honrar el tiempo que Dios nos da. Cuando esos espacios que tienes tú con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, deben ser honrados, aprovechados. No puedes desperdiciar tu tiempo. No podemos seguir todos los días estando con alguien enfrente, con nuestro celular en la mano, aprovechando todo el tiempo que tenemos con esa persona. Todo puede esperar, el tiempo debe ser honrado. Y se lo digo porque todos en algún momento vamos a partir. Usted, yo, espero que usted antes que yo, para hacer su servicio.
pero así sea que yo parta antes que usted. Qué hermoso es habernos mirado a los ojos y habernos dicho las cosas. ¿Sabe cuántas palabras se sueltan en un momento así? La pregunta es ¿cuántas veces se dijo en el momento correcto? ¿Cuántas palabras quedan pendientes de decir por no aprovechar el tiempo? Es un llamado de atención, porque nuestros días fueron contados. Yo creo que cuando David hace esa exclamación de su hijo Absalón, 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 lloraba. Es porque justamente quizá le faltaron tantas cosas. Él no estuvo en ciertos momentos de violación, de asesinatos en su familia. Él estaba en otro rollo y le faltó tiempo con sus hijos. Creo que eso es lo que no nos puede faltar. Dios nos da tiempo con las personas y debemos honrar ese tiempo. Y cuando esas personas se van, debemos sentir la satisfacción, ya sea que se van a la presencia de Dios o se van de nosotros alejándose, sentir la satisfacción que dimos lo mejor y que aprovechamos al máximo el tiempo y lo honramos. ¿Me dice amén? Bien, no quiero profundizar en eso porque se pone triste y se ponen todos melancólicos y eso no es para ahora. Honrar la palabra. Qué importante es honrar la palabra, ¿no? Honrar a Dios, honrar la alabanza, honrar la adoración, honrar incluso a los hombres. Escuche bien esto. La Biblia enseña un montón de veces en la Escritura que debemos hacer partícipe de toda cosa buena a aquellos que los instruyen. ¿Recibe esa palabra? Aquellos hombres que te instruyen, que te amonestan, aquellos hombres que te predican, que te enseñan, que están contigo. La Biblia dice: haced partícipe de toda cosa buena a los que nos enseñan. Qué importante es compartir lo bueno que tengo con aquel que me está instruyendo. Eso es muy importante. El Señor Jesús dijo: el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibe. Y el que recibe a uno de estos pequeñitos, por cuanto es mi discípulo, no perderá su recompensa. Escuche bien, míreme. Jesús dijo: no perderá recompensa. Por lo tanto, póngame atención, jamás las recompensas se pierden. ¿Y por qué le digo esto así como, ¿cómo podría ser? ¿Calcado es? ¿Recalcado? Okay. ¿Cómo se lo digo así? Enfatizado, mejor, suena mejor. ¿Por qué se lo digo enfatizado? Porque calcado es como, me recuerdo que antes teníamos unos calcos azules, ¿cierto? Como que no me cuadraba mucho así como calca, para el otro lado. Enfatizado es la palabra. ¿Por qué se lo digo enfatizado? Porque normalmente cuando yo hablo con las personas y hablo del ayuno, de la oración y hablo de las cosas que la Biblia habla como recompensa, la gente dice: no, es que yo lo hago para que Dios me dé nada. Yo no lo hago para... Es que cuando usted, escuche, y póngame atención, no se trata de lo que usted quiere. Usted debe aprender a conocer cómo opera el sistema de Dios. Porque muchas veces la gente dice: no, si yo lo hago, yo ayuno, pero no, es que no espero nada del Señor. Y hay personas que dicen: pero no es que usted espere, no espere. Es que cuando usted dice eso, es que usted no está alineado con lo que Dios, en la forma y el sistema como Dios trabaja. Porque usted no puede ser más bueno que Dios. He escuchado gente que dice: no, yo hago esto, pero, o a veces da y dice: no, yo doy, pero no es para que, o quiere hacer cosas, pero intenta como que Dios no le recompense. Y es importante porque Jesús dijo que no perderá la recompensa. El principio es: la recompensa no se pierde. No se pierde porque está operando en el sistema de Dios. Y el Señor habló de recompensas en oraciones, recompensas públicas de la oración privada. Y usted me puede decir: pastor, es que yo no oro privado para que Dios... Es que cuando usted no entiende el sistema de Dios, usted está funcionando al revés. Por eso debemos profundizar en la palabra de Dios y entender cómo Dios opera. Recompensas en dar. Por eso la Biblia dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pero hay una participación que Dios da cuando hay un trabajo previo. Reciba eso. Cuando usted ayuna, cuando usted ora, hay recompensas de Dios, no del hombre, de Dios. Y es el sistema de Dios, no es mi sistema, yo no lo diseñé. Es Dios operando, es Dios diciendo que es galardonador de los que le buscan. Dios está diciendo: si me buscas, yo te premio. Es Dios, no es el hombre. Así que hágalo, porque hay allí principios eternos de la palabra establecidos por Dios. Establecimos que toda revelación me lleva a la adoración.
establecimos, y eso no lo voy a puntualizar más, ya lo tenemos integrado, establecimos que debemos conectarnos con la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo es toda la revelación de quién es Él en nuestra vida. Su justicia, su verdad, su amor, su muestra de bondad, su perdón. La revelación de la naturaleza de Cristo viene a cambiar mis conductas, viene a interferir en la vida del hombre natural. La revelación de Cristo viene a modificar conductas, no solamente a manifestar cuanto sé, sino que nuestras conductas son cambiadas. Nadie puede decir que tiene a Cristo operando en el orgullo. Nadie me puede decir que está operando en el conocimiento. Usted puede decirme cuánto sabe de Dios, pero la revelación de Cristo se manifiesta no en lo que usted dice, sino en lo que usted hace. En lo que hacemos se manifiesta la verdadera revelación de Cristo. Lo que hacemos determina cuánta revelación hay. Todo lo demás es buen conocimiento, necesario. Necesitamos conocer, pero no hay nada más que lo que hago manifestando lo que yo sé de la revelación que Dios me dio. Usted no puede decir que hay áreas de su vida que han sido iluminadas por el Señor y hacer todo lo contrario en ellas. Es solo información. Entonces tenemos demasiadas personas conociendo mucho de Dios pero sin revelación, porque la revelación me lleva a cambiar las conductas, a hacer como Él lo haría. Pégale un codazo al que está a su lado, dígale: te están hablando. ¿Me puede recibir eso? ¿Cuánta gente hoy puede darle una cátedra de quién es Dios? ¿Cuánta gente puede decirle con exactitud fechas de la Biblia? Contar uno a uno los milagros del Señor. Hablar de otros escritores. Hablar de escritos antiguos, de reformadores. El tema no es cuánto yo sé de Dios, sino cuánto de Cristo me es revelado. Y a veces cuando Cristo es revelado, yo ni siquiera hablo de la información que tengo, porque no estoy tratando de humillar a aquel que no la tiene. Porque Cristo no habló así. Cristo no humilló a nadie con lo que Él decía. Él no trató de mostrar su sabiduría tratando de humillar a las personas. Él habló con lenguaje que ellos pudieran entender. Él nos amó tanto, y aún a Nicodemo le dijo: pero ¿cómo te puedo pasar de nivel, hablar de cosas celestiales y las naturales, que te digo que te tienes que meter en el vientre o nacer de nuevo? Y él no entendía nada. No quiso profundizar. No quería humillar a Nicodemo. Estaba mostrándole gracia, amor, misericordia. Y a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Con nuestro conocimiento queremos aplastar al que no conoce, y en esa posición no opera Cristo. Cuando alguien con su orgullo intente menospreciar lo que tú no sabes, ahí no está Cristo operando. Por mucho conocimiento que se tenga, yo tengo que estar a nivel con Cristo. Y el apóstol Pablo dijo: yo me hago necio con los necios. Si él no sabe, entonces ¿para qué le voy a hablar algo que no entiende? ¿Para qué le voy a preguntar algo que yo sé que él no sabe? Tendré que ponerme en su lugar. Tendré que abrazar a los niños y esperar su tiempo. Eso es operar en la revelación de la naturaleza de Cristo. Operar como Él lo haría, sin un orgullo, sin una altivez, por lo que sabemos, conocemos y aún hemos estudiado. Qué bueno que tengamos logros, los felicito. Pero si Dios no está allí, entonces habrá un orgullo desmedido, tratando de opacar a aquel que no sabe, y allí no opera Cristo. Dígame amén a eso. Entonces yo debo aprender a conectarme con esa naturaleza. Debo aprender de Cristo, y debe revelarse en mi vida el gran yo soy, no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. Porque Él dijo: yo soy la puerta, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el buen pastor, yo soy, no temáis. Muchas veces Él se reveló como el yo soy la resurrección y la vida. Escuche bien, Él no dijo yo tengo, Él dijo yo soy. Porque en el yo soy descansa todo. Porque si yo conecto con el yo tengo, estaré condicionando mi relación a un momento, y ese momento se acaba. Ejemplo, les quiero decir que aunque Lázaro fue resucitado, Lázaro luego murió. Él fue resucitado, pero luego murió.
es un evento. Escuche bien, Él es mi sanador. No solo una sanidad, Él es mi sanador. Él es mi paz, Él es mi justicia, Él es mi Señor. Hay estados, escuche bien, que son indisolubles, que no se pueden. Es como la paternidad. ¿Cómo se puede disolver una paternidad? Dígame usted cómo se disuelve. Si mi hijo un día me dice: ¿sabe, papá? Ya no quiero ser más su hijo. No se puede, aunque él no quiera, no se puede. Aunque vaya al registro civil y se cambie el apellido, no se puede. Seguirá siendo mi hijo. Hay algunas cosas que son indisolubles. La paternidad es indisoluble. Cuando Él entonces se vuelve el yo soy de mi vida, se vuelve indisoluble. No es solamente, escuche bien, que yo sea sanado, sino que yo tengo un sanador. No es que yo consiga una provisión, yo tengo al proveedor. Póngame atención a esto, porque esto es importante. Porque en algunos periodos de mi vida, mi proveedor decide darme menos. Mi proveedor no se va, no cambia, solo decide establecer áreas de mi vida, probarme, desarrollar mi vida en otras áreas. Si mi proveedor sigue siendo Dios, teniendo una sopita y aún sin sopita, o teniendo un gran asado. Él es mi proveedor, no es solo mi provisión, Él es mi proveedor. Él verá cómo, y a veces provee de valles, y a veces provee de montes, a veces provee de desiertos. Él provee cosas que Él sabe que yo necesito. Él es mi proveedor. Él no es mi provisión para un día, Él es mi proveedor. Él se vino a mí, se me reveló como un proveedor, y ahora Él opera en mi vida. Reciba eso, por favor. Él es mi proveedor. En algunos periodos tendré más, en otros menos, pero que yo tenga más o menos, porque ahora se asocia que en la medida que yo soy solamente próspero y próspero y próspero. Esta no es eso. Uno tiene que aprender a aún estar contento con lo poco, que mi proveedor es Dios y Él me quiere dar poco, y está bien, Él es mi proveedor. No cambio, no le digo, mire, ¿cómo se sabe que a alguien no se le reveló Cristo? Cuando reclama, cuando tiene poco, y cuando no tiene nada, piensa que Dios se olvidó porque está desconectado de la revelación. Pero si usted sabe quién es su proveedor, y usted ha aceptado a Dios como su Señor, y usted ha recibido la revelación de Cristo, usted sabe que Él nunca le va a abandonar. Y aunque no tenga, usted sabe que Él es su proveedor, que Él está proveyendo ciertos periodos necesarios para la formación de su carácter, para que se manifieste lo que hay en su corazón. Pero aunque tenga o no tenga, Él es su proveedor. Como yo sé que Él es mi sanador, no que Él sana, Él es mi sanador. Porque aunque yo esté enfermo, yo sé que Él es mi sanador. Yo puedo estar enfermo y sé que Él es mi sanador. No quiere decir que porque Él sea mi sanador, yo no pase periodo de enfermedad. Él es mi sanador, y tengo revelación que Él es mi sanador, y que Él llevó todas mis enfermedades sobre su espalda, y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y tengo la revelación que Él es mi sanador, pero en esa revelación no puedo cuestionar cuando venga una enfermedad, porque sé que Él es mi sanador. Él es nuestra paz. Escuche bien. Él es mi paz, escuche bien. La paz, sentir la paz es un evento. Tener la paz es un estado. Sentir paz es un evento, pero tener la paz es un estado que no cambia de acuerdo a las circunstancias que vivamos. O sea, el apóstol Pablo, o el apóstol, va a sacarlo de Pablo y meterlo a Pedro, el apóstol Pedro operaba en la paz de Cristo, durmiendo a pocas horas de ser ejecutado, operando en la paz. El ángel lo tiene que sacudir, le abrió todas las puertas. Ese era buenísimo para dormir, porque cuando salió de todas las rejas se le cayeron todo. Después, como dijo, oye, este sueño es verdad la cosa. Operaba en una paz, operaba en la revelación de la paz de Cristo.
No es un evento. Yo puedo estar viviendo temporadas difíciles y no perder la paz, porque Jesús dormía en el barco a pesar de las tormentas que estaban casi dando vuelta. No porque Él tenía eventos de paz, Él era la paz, y no hay tormenta que pueda afectar la paz. Usted puede vivir cualquier cosa y usted no se me desespera. ¿Cuándo sé que se le fue revelada la paz de Cristo? Cuando usted en medio de toda tragedia usted dice: mire, la verdad es que yo no es que no sufra, no es que los sentimientos no sean tocados, pero en usted descansa algo superior, y usted puede descansar y poner su ansiedad sobre Él. Y a pesar de que a veces las lágrimas salen, usted no se desespera. Usted sabe en quién ha creído y usted descansa. Puede en un momento Noemí tomar el control y salir 2 o 3 lágrimas, pero luego dice: yo sigo creyendo, Él es mi paz. Y de un momento a otro las cosas pueden cambiar, y si no cambian, yo sigo creyendo que Él es mi paz. Aleluya. Cuando yo sé que Él es mi sanador, independiente que tenga que pasar ciertas enfermedades. ¿Usted cree que cuando viene el resfrío a mí se me va la revelación de mi sanador? No fue revelación, fue evento. Usted puede vivir de evento en evento, que Dios me sane, eso es un evento. Pero vivir con la revelación que Él es mi sanidad, que Él pueda permitir ciertos procesos donde aún mi organismo. Hay personas que se enojan hasta con Dios porque se le resfría a su niño, cuando ese proceso lo fortalece, le genera defensas. Dígame amén a eso. Entonces, a veces cuando Dios nos da menos, cuando estamos pasando ciertos momentos, en realidad son ciertos exámenes. Recuerde usted no ha ido a hacerse un examen donde a usted le dicen: para este examen usted tiene que ayunar. Hay exámenes que requieren ciertos ayunos. Entonces te quita el Señor la comida para poder enfrentar ese tiempo. A veces la escasez es el elemento que Dios ocupa, como quitarte un elemento necesario. Esa escasez de no poder comprarte lo que quieres, de no tener que pagar. Dios está formando tu carácter y te está preparando para un momento. Porque hay exámenes de tu vida que requieren que tú tengas poco. Y eso es parte de un Dios que es tu proveedor y que te fue revelado como proveedor. Y no importa lo que pierdas en ese proceso, tus revelaciones están seguras. Es como lo que dijeron los hebreos: Dios puede librarnos, Dios puede librarnos. Pero si no nos libra, ¿qué nos importa a nosotros si sabemos que Él puede librarnos? Y si no nos libra, lo veremos allá en el cielo. Pero Dios puede librarnos. En la conciencia de tener la revelación de Dios manifiesta sobre mi vida y convicciones absolutas, que no importa lo que suceda, pero usted sabe que Dios le puede librar. Y si no lo libra, eso no cambia su convicción. No cambia mi convicción que el fuego se apague o que Él aparezca. No cambia nada, ni cómo Él lo vaya a hacer. Y si lo hace o no lo hace, no está en juego. La fe, cuando es verdadera, es genuina, no está en juego. Usted tiene la confianza puesta en Dios completa y absolutamente. Sea que usted reciba la respuesta o sea que no. Sea que una semana tenga y la otra no. Usted sabe quién es Dios. Usted sabe en quién ha creído. Usted sabe en quién ha confiado. Quien tiene su vida en sus manos. No hay una segunda lectura, y debemos ser personas absolutamente convencidas, seguras, ciertas de que Dios es nuestro Señor, y del día que yo le entregué mi vida a Él, entonces mi vida está en sus manos. Cuando el médico te diga: mire, usted está en la mano de Dios, usted diga: no de este momento, del día que yo le entregué mi vida al Señor, mi vida ha estado en las manos de Dios y estoy en las mejores manos. Usted me puede dar un diagnóstico malo, pero es Dios el que tiene mi vida. Él cuenta mis tiempos y yo no me voy a morir antes de tiempo. El Señor señaló mi vida y hasta ese día yo viviré. El cáncer, ni el SIDA, ni un accidente, ni nada puede contra el propósito de Dios señalado en el calendario eterno. Él dijo que estaba escrita mi vida, y yo sé que Él tiene mi vida en sus manos. Operar en convicciones. ¿Sabe lo que es el desierto? Jesús ayunó 40 días porque tenía que enfrentarse a un enemigo poderoso, el diablo, que tenía control. 40 días en régimen para enfrentar. Deuteronomio capítulo 8.
Déjame ver si se lo puedo leer, parte de eso. Escuche bien, no tengo tiempo para leerlo todo, pero léalo usted en su casa. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Fíjese lo que provoca el desierto. El desierto manifiesta lo que hay en el corazón. El desierto, usted puede salir diciendo Dios está conmigo, o puede usted manifestar ¿dónde está Dios? Eso manifestará en el desierto lo que hay en tu corazón. Dice: y te afligió, verso 3, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si usted sigue leyendo, en realidad el desierto fue solamente la antesala para meterlos, ese lugar de transición. Egipto, la posición original; el desierto, el lugar de transición; y la tierra prometida era el lugar donde Dios los quería llevar. El desierto es el lugar donde se manifiesta lo que está en el corazón para entrar a lo que Dios ha prometido. El Señor le dice, el verso 7: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotarán, vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Qué hermoso saber que Dios a veces nos transiciona por ciertos desiertos y lugares donde pasamos hambre. Déjeme decirle algo: la escasez y a veces el hambre solamente son la antesala de las puertas de la tierra prometida. Se lo vuelvo a decir: la escasez, la aflicción, el hambre solamente son parte del proceso. Es el camino necesario para entrar a las puertas de la tierra que Dios había prometido para nosotros. Alguien tiene que recibir eso, porque si usted está en ese periodo, lo que tiene que hacer es guardar lo que sale de su corazón, porque el desierto lo va a manifestar. Es imposible que no lo manifieste. ¿Qué espera Dios en estos procesos? Que la revelación de Cristo aparezca en nuestra vida. Por eso se nos habla de un sumo sacerdote que puede compadecerse, que estuvo en todos los periodos, que sabe quiénes somos nosotros. La revelación de Cristo es su naturaleza impresa en nuestras conductas. Le dije hace días atrás que se nos enseñó acerca de hablar en lenguas como la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Pero el Señor me hablaba esta semana que la verdadera manifestación de la llenura es la naturaleza de Cristo manifiesta en nuestra vida. Usted puede hablar en lenguas y estar lejos completamente de la naturaleza de Cristo. Usted puede operar en dones preciosos y estar lejos de la naturaleza de Cristo. Cuando nosotros vemos en la historia, y déjenme cerrar con esto, en la historia, hombres que operaron en la dimensión de la naturaleza de Cristo, o de alguna forma se manifestó Cristo mismo en ellos, en sus operaciones. Digo esto ¿por qué? Porque vamos a examinar la revelación de Cristo en las próximas reuniones, cómo Cristo se reveló en hombres que en ciertos periodos de su vida revelaron parte del carácter de Cristo. El Espíritu Santo venía no para hacerlo mejor, sino para asentar una revelación de Cristo en su vida y hacer algo que sin esa revelación no hubiesen podido hacer. Por ejemplo, el apóstol Pablo no paraba de escribir, de corregir, resucitaba muertos, discipulaba, levantaba iglesias, corría de un lugar para otro, porque él en un momento dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y nada detenía a este apóstol. De hecho, en la Biblia, cuando él en Corintios hace la descripción de sus sufrimientos, no hay nadie en la escritura que haya sufrido tanto como sufrió él. Latigazos, piedrazos, azotes, dice golpe, latigazo, dice ya en un momento él dice sin número.
porque era tanto lo que lo golpeaban, naufragios, incluso muertes. Pero les quiero decir esto: a él no lo podían matar. Y no lo podían matar porque, aunque incluso lo apedrearon, se conoce la historia, y dice que la gente lo tomó y lo sacó muerto fuera de la ciudad. La pregunta es: ¿quién puede matar a Cristo? ¿Quién puede cuando Cristo vive en mí? ¿Quién puede matar a Cristo? Por eso el apóstol Pablo, después de ser apedreado y sacado muerto según los hombres de la ciudad, se levanta y vuelve a entrar, porque él operaba en Cristo. Golpearon a lo que quedaba del hombre, pero Cristo lo levantó otra vez, porque Cristo vivía en él. Y él no podía morir hasta completar su última carta, levantar su última iglesia, predicar su último mensaje. Y él definió el día. Él dijo a Timoteo: ya estoy próximo, ya peleé la buena batalla, ya corrí la carrera, ahora me espera la corona. Él definió. Los hombres no definieron la vida de Pablo. Él definió y él escribió el momento cuando estaba por partir. Él sabía cuando escribió y puso el punto final a su carta a Timoteo, cuando le dio su último consejo a su hijo, cuando terminó de hacer, ahora dijo: ya, ahora puedo morir. Los hombres intentaron violentar los tiempos y no pudieron. ¿Por qué? Porque como Cristo vivía en él, no podían matar a Cristo. Por eso a ti no te pueden matar. El diablo no puede, no tiene autoridad, porque está operando Cristo. Y Cristo tiene el poder. Por eso él dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por eso él dice: ¿quién me puede separar? No hay persecución, no hay hambre, no hay desnudez, no hay peligro, no hay espada, nada. Porque no me pueden separar, porque él está viviendo en mí. Es inseparable la operación de la dimensión de Cristo en un hombre. Entonces, para finalizar, decirle esto: que la única manera que nosotros podemos hacer lo que él hizo es que la naturaleza de Cristo opere en nosotros. No podemos perdonar si Cristo no está revelado en mi vida, porque solamente en él está el perdón. No podemos operar en justicia si la revelación de Cristo no está en mí, porque él es el justo. Yo no puedo operar, no puedo amar sin la revelación de Cristo en mi vida, porque todo eso se echará en algún momento para atrás en mi naturaleza de hombre. Pero si yo opero en la revelación de Cristo y la revelación de Cristo está en mí, por eso muchos de ustedes en algún momento de su vida han dicho: yo no sé cómo pude perdonar a mi padre, yo no sé cómo pude perdonar a mi hermano, a mi tío, yo no sé cómo lo pude perdonar. La única explicación es que no fue usted perdonando, sino la naturaleza de Cristo revelada en usted para perdonar como Cristo lo hubiese hecho, sin razón, con misericordia. Por eso cuando yo hago algo, lo que hago manifiesta cuánto de Cristo está revelado y cuánta naturaleza está operativa en mi vida. Cuando canto, cuando adoro, cuando camino, cuando creo, es cuánto de Cristo está revelado en mí. Cuando estoy viviendo esas dificultades y toda la gente está en contra mía, es Cristo revelado en mí. Por eso no me afecta, no me deprimo, es Cristo en mí. O sea, lo que es esto es que, para que me entiendan con claridad, es que si usted enfrentara lo que está enfrentando sin Cristo, usted estaría en el suelo. Lo que lo mantiene en pie es la revelación de Cristo, esa fuerza que tiene para caminar, esa fe que tiene para creer. Le digo una cosa: no es que Ana pudiera, es que Cristo había sido revelado en Ana, y por eso ella podía continuar, operar en la perseverancia, operar en la fe, en el quebrantamiento. Cada vez que usted va a ver a alguien operando en una dimensión que no es normal que se opere, es que está operando en la dimensión de Cristo. Por eso usted, la única forma que tiene de vivir la vida en Cristo
es comenzando a menguar, como dijo Juan, y dejando que Él comience a crecer, pidiéndole que Él sea revelado. Porque cuando Él dijo mayores cosas ustedes harán, las mayores cosas se manifiestan cuando hay mayor revelación de Cristo en mí, y cuando cada vez yo quedo más pequeño, disminuido frente a Él. Yo quiero decirle, mis queridos hermanos, que el problema de la iglesia hoy es que hay muy poco de Cristo revelado, y por eso la gente se pelea irreconciliablemente. Por eso la gente se divide y ya no se puede volver a ver. Por eso no puede. A veces la gente dice: pero yo conozco. Sí, claro, pero si Cristo fuera revelado en la iglesia, la gente vería a Cristo en medio de nosotros en una forma tan evidente. Y muchos de ustedes, yo sé que les ha pasado que hay gente que le dice: yo no sé cómo tú puedes. Entonces usted dice: es que no, si fuera por mí yo no podría. Es algo que no manejo yo. Usted no sabe ni cómo. Hay gente que dice: ¿cómo usted puede estar si usted pasó esta tragedia? Está mal, la cosa está difícil. Y eso es la revelación de Cristo que lo fortalece. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que la gente ve la carne, en realidad yo lo estoy operando en la fe del Hijo de Dios. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos un minuto. ¿Cómo podemos enfrentar los próximos desafíos que el Señor y que tendremos que vivir? Hay una sola manera en cómo nosotros podemos enfrentar cualquier cosa. Por eso el apóstol Pablo nos dio la clave y él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque entonces es Cristo el que le daba las fuerzas que Pablo no tenía. Habían cosas que eran imposibles. Usted ponga a cualquier hombre, usted mismo, yo mismo. Es imposible que nosotros podamos enfrentar ciertas cosas. Usted no puede. Entonces Cristo comienza a aparecer revelado, y por eso la forma es trayendo una palabra que le traiga luz, mostrándole, y usted dice: wow, esto era para enfrentar este tiempo. La palabra viene de parte del Señor para que usted enfrente lo que usted sin Él jamás podría enfrentar. Todos nosotros en el futuro hay situaciones que tendremos que superar, en nuestro ahora, en nuestro presente y en nuestro mañana. No hay forma de que podamos saltar los procesos. Por eso entendemos que debemos operar en la dimensión de Cristo. Si usted superó esos problemas que tuvo en alguna vez matrimoniales, fue algo de Cristo manifiesto que lo llevó a perdonar. Es Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: no, yo no me puedo gloriar en mí mismo. Mi gloria es Cristo. Mi gloria es Cristo. Porque es Él que te da la fuerza para continuar. Es Él el que te da la fuerza para seguir. No hay gloria más que la del Hijo de Dios en nosotros. Y si alguna cosa logramos, es por la operación de la dimensión de Cristo en nosotros. Escuchábamos de un predicador que decía que el apóstol Pablo definió su vida en 3 tiempos. Y él dijo, cuando conoció al Señor, dijo: yo soy el menor de los apóstoles. A la mitad de sus tiempos de su ministerio, él dijo: yo soy el menor de los santos. Y cuando estaba a punto de morir, él soltó la palabra y dijo: yo soy el menor de los hombres. Porque en la medida que Cristo es revelado, cada vez nos sentimos más pequeños y queda menos espacio en nuestra existencia, y más grande se hace Él. Y no creemos que somos mejor que la gente. Sabemos que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Incline su rostro, por favor. Padre,
Yo decía no solamente que debemos operar en la paz, que es un evento, sino estar en paz, que es un estado. Y esa paz es inquebrantable contra todo evento. En apuros, dijo el apóstol Pablo, pero no desesperados. Derribados, pero no destruidos. La esperanza cuando estoy abajo es que Cristo vive en mí y Él tiene poder para volver a levantarme. Señor, todos los que estamos acá hemos hablado tantos temas diferentes en esta tarde. Hablamos de la honra, Señor. Hablamos de nuestros padres inclusive. Hablamos de los dones operativos en la iglesia. Hablamos de la operación de la naturaleza de Cristo en nosotros. Yo sé que esas palabras comenzaron a entrar en lo profundo de nuestro espíritu. Mientras yo predicaba, yo sabía que estabas haciendo algo en nosotros. Y yo te pido, mi Señor, yo te pido con todo mi corazón que nosotros como congregación, y así aquellos que puedan conectar con nosotros, podamos reflejar fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Que nunca nos desviemos de esa dirección y que siempre, cada día, yo desaparezca y que Cristo crezca en nosotros, y que esa dimensión en la que opera Él sea manifiesta sobre nuestra vida. Que podamos llegar al final de nuestros días diciendo: estoy a punto de morir, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Donde Él está, estoy yo. No soy yo llevándolo a cualquier lugar, es Él dirigiéndome donde Él quiere tenerme. Que así sea en nuestros próximos años. Padre, que tu Santo Espíritu sane lo que tenga que sanar en nosotros, revelándote tú como nuestro sanador aquí en medio de nosotros. Gracias, Dios. Levántame su mano, por favor, Padre. Tu Santo Espíritu está acá. Y yo les quiero soltar esta palabra que el Señor me ponía en el corazón el día miércoles. Dios hablaba esto a mi corazón y me decía: la gente dice que el tiempo sana, pero lo que no saben es que yo sano en el tiempo. La gente dice el tiempo cura todo. No, Él sana en el tiempo. Ese tiempo puede ser cualquiera, un mes, un día, 2 años, pero es Él sanando en el tiempo. No es el tiempo sanando las heridas, es Él sanando en el tiempo. Por eso, si es que hay algo que en este día tenga que ser sanado, sé que su Santo Espíritu, tipo de aceite, puede llenar ahí en lo más profundo de las heridas para sanar lo que tenga que ser sanado, independiente del gobierno de esa herida en el tiempo. Porque cuando el Espíritu Santo se introduce como una sanidad, el tiempo que estuvo allí pierde fuerza ante el poder del Espíritu Santo que sana en el tiempo. Padre, y yo te doy gracias porque si hay alguien aquí que pueda estar herido, tú tienes poder ahora para sanar todo dolor, más allá del natural y físico, el espiritual, ese dolor en el alma, de cicatrices profundas que no se ven, pero ahí están. Cosas que están marcadas en nuestra vida profundamente, que no hemos podido borrar, no se pueden tapar con una chaqueta ni con una crema, que tú conoces y afecta a todo. Y te doy gracias porque tú ahora mismo, a través de esta palabra, estás sanando. Tus llagas sanan toda herida natural en el alma. Todas las esferas del hombre son sanadas. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo lleno de ti. Oh, yo siento la presencia de Dios
operando fuerte aquí. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Conéctese un minuto con Él.